buenas noches, bienvenidos a su programa de Cápsulas de Poder con tu amigo hermano Rodiver Montalvo. Es un honor para mí una vez más dirigirme a ti en esta cápsula de poder. Este es un programa que hemos ya hecho por varios meses. Estamos muy contentos de hacerlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las ganas, las fuerzas que Dios nos ha dado para seguir firmes en la fe y siendo prácticamente forzados. Esto es algo que a Dios le gusta, que a Dios le agrada, y estamos aquí, como dijo alguien, en pie. Y cuando nos mantenemos en pie, Dios dice, camina, y nosotros cuando obedecemos, Dios añade nuevas fuerzas y nos da prácticamente pies agilizados para que podamos avanzar. Esto es lindo, esto es hermoso, bienvenido. Vamos a estar dándote una palabra especial. Vamos a cerrar esta cápsula prácticamente con la bendición de Dios. No ha sido casualidad para los que nos ven, para los que nos están siguiendo en estas cápsulas de poder, en estos programas que realizamos. Es un verdadero placer para mí servir al Señor con mucho gusto, agradecidos con el Señor porque ha sido bueno, y la verdad agradecemos tu sintonía, agradecemos que tú estás tomando nota y que estás tomando cambios. Dios apunta, así como Dios me dice a mí, apunta la predicación, y a veces yo digo, oh, quiero predicar de esto, pero no se trata de emociones, no se trata realmente de buscar competencias, ni mucho menos de lucrar, que esto es lo que está pasando con mucha gente que no tiene un fundamento estable y que está claro en su corazón, en su mente, conforme al objetivo, el propósito divino de Dios. Y hoy quiero decirte, lo que vamos a hablar va a cerrar una serie que ha sido la serie más larga de la que va del año. Dios me ha dado una serie que se llama La Crisis de la Fe. Y esta serie de predicaciones que hemos hecho, enfoques diferentes, ha sido de grande bendición para mí personalmente, y yo espero que a más de uno, porque ya hemos tenido un testimonio. Y gloria a Dios por eso. Todo lo que Dios dice, apúntalo, lo apuntamos. Así Dios también hace, lo apunta en el cielo. Lo que hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, porque Él nos dio la vida, nos dio la fuerza y nos dio la oportunidad una vez más para estar aquí de frente a ti. Quiero decirte, tiene que romper muchos protocolos verdaderamente, tiene que romper muchos esquemas, tiene que romper muchas rutinas, tienes que realmente tomar mucha nota, mucha atención, porque esto es importante. Voy a leerte la palabra de Dios. Como siempre, todos nuestros programas están basados en la palabra de Dios, y lo que hemos venido predicando es importantísimo, es demasiado importante para nuestros días. El mundo prácticamente que no tiene a Dios vive una crisis de fe. Pero lo que a mí más me llamó la atención de esta serie, La Crisis de la Fe, es que en el pueblo de Dios hay crisis de fe. El problema es que realmente, antes de yo entrar, el problema es que muchas personas verdaderamente su fe se fue apagando, como cuando un matrimonio, antes de llegar a la ruptura, esto se vino quebrando poco a poco. Por eso lo que te voy a decir prácticamente es fundamental. Es impresionante. Tiene que romper muchas cosas que verdaderamente Dios me ha indicado para que lo hagas y Dios bendiga tu vida. Muchas personas que han sufrido una ruptura de un matrimonio es porque no tomaron nota, no pusieron atención, y Dios realmente lo permitió. ¿Por qué? Porque hubo algo que no lo resolvieron. Así también en el pueblo de Dios hay crisis de fe. ¿Por qué? Porque no han puesto atención a los detalles que Dios da. Porque el Dios de nosotros es detallista. Él es perfecto amor, y Él es santo, y Él es sabio, y Él es impresionante. Cuando la persona comprende a quien ama, a quien sirve, jamás, pero jamás de los jamases va a permitir que su fe se apague por nada, en lo más mínimo. Hoy vengo en el nombre de Jesús y voy a leerte la escritura. Pero antes yo oro, porque creo que la palabra de Dios, vamos a cerrar nuestro programa, son cápsulas de poder,
Casi siempre estos programas los hacemos cortos, pero queremos que Dios tome el control como siempre, porque lo que vamos a hablar, te lo puedo hablar muy rápido, pero muchas de las veces cuando yo estoy hablando, Dios habla a mi mente, Dios habla a mi corazón, y Dios me pone la palabra en mi boca, y Dios muchas veces me confronta a mí mismo, y yo ya he entendido eso, porque esto me pasó desde que yo me convertí a Cristo, Dios hablando a mi vida y yo altercando con Él. Me han pasado tantas cosas, y por eso hoy no callamos la palabra. Vivo para hablar la palabra, el Evangelio de Cristo solamente. Y realmente, como dijo Pablo un día, ay de mí si no anunciar el Evangelio de Cristo. Por eso realmente hoy vengo a darte la palabra y digo, Señor, toma todo el control como siempre lo he dicho, como siempre lo he pedido y como siempre, Señor, dependemos de ti. En el nombre de Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre y voy a declarar la palabra que tú ya pusiste en mi boca, la cual ya me ministró a mí por tu Espíritu y quiero, Señor, que haga tu perfecta voluntad en cada uno en el nombre de Jesús. Vamos a hablarla, Señor, edifica, consuela, levanta y opera poderosamente a través de tu Espíritu Santo en cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gente que va a doblar este mensaje a otro idioma, Señor, y va a llegar lejos para que muchas vidas sean edificadas y bendecidas. Gracias, Señor, por los milagros. Nadie para tu palabra porque tú eres quien la haces correr y crecer. Bendigo tu nombre, gracias por tu Espíritu, por tu presencia misma. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Te bendigo de frente en el nombre de Jesús y vamos a soltar la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia. Judas, si alguien no sabe dónde está ese libro de Judas, este era prácticamente el hermano de Jacobo, que es la carta de Santiago, prácticamente a Santiago se le llamaba Jacobo, es el mismo. Bueno, dice que este Judas, no el malo, porque hay 5 Judas en la Biblia. Este Judas era un apóstol de Jesucristo y dice que él escribió una carta, impresionante carta. Si alguien no sabe dónde está Judas, usted vaya al último vaya al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis o Revelación. Y ahí está Judas, es una sola hoja, Judas. Vamos a leer el versículo 3 y 4, hasta ahí. Dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu, mi amigo, aleluya. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra, así lo dice, común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que lo que traemos en esta noche prácticamente lo tomamos de esta palabra, contiendan ardientemente por la fe. Le pusimos a la última edición número 12 de la crisis de la fe, la serie que Dios nos ha dado. Prácticamente nos tomamos 2 semanas y media para hacerlo, gloria a Dios, porque fueron predicaciones que llevamos durante estas 2 semanas y media, en realidad casi prácticamente todo el mes de abril. Ha sido un mes impresionante, un mes que Dios nos ha mostrado muchas cosas. Dios se ha manifestado, Dios ha tenido misericordia, Dios ha obrado y esto es algo lindo. Me da mucho gusto porque hemos dado la palabra en diferentes puntos y Dios ha sido el que ha sido glorificado. Este es el objetivo de un predicador. Este es el objetivo de todos los que amamos a Dios. De que Dios sea glorificado, de que las personas sean edificadas y de que las vidas realmente vengan a los pies de Cristo. Que nosotros modelemos en el Evangelio. Quiero decirte, el tema de hoy le hemos nombrado defensores de la fe.
¿Ha visto usted gente que es defensora de la fe? Me encantan ellos. La Biblia dice, voy antes de entrar a este programa, la Biblia dice en Santiago el capítulo 3, que hay una sabiduría. El día de ayer estábamos hablando algo interesantísimo sobre el tema que estuvimos diciendo de que muchas personas tienen una fe muerta y a la misma vez tienen una fe de diablos. Esto es impresionante porque los demonios también creen y tiemblan, pero no pueden realmente lograr ningún objetivo para con Dios porque ellos ya están juzgados, ellos ya están prontos a ser condenados prácticamente, porque cuando Cristo venga llevará a la iglesia y entonces va a llegar un momento de caos aquí en la tierra por 7 años, las 70 semanas que predicó Daniel en la Biblia del libro de Daniel. Puede leerlo desde el 9 hasta el 12. Esto es impresionante. Después vamos a hablar escatología abiertamente y con un tema impresionante porque lo hemos venido repitiendo. Dios nos confirma después de tanto tiempo y ahora lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Quiero decirte, la Biblia menciona que va a pasar 7 años aquí de caos porque Cristo se va a llevar a la iglesia. Van a ser 3 años y medio donde va a pasar una tribulación por haber despreciado a Jesús. Y esos otros 3 años y medio prácticamente van a ser un momento de juicios que Dios va a permitir que caigan. Casi muy parecido como sucedió. Pasó en Egipto en aquellos tiempos cuando Dios estaba rescatando a su pueblo de Israel. Muy parecido, pero va a ser totalmente diferente porque va a ser a otro nivel. Me refiero que va a ser más doloroso, va a ser más grave el asunto. No queremos pasar por ahí, por eso es lo que te voy a decir en nuestro programa hoy, pero haciendo un poquito de énfasis con la prédica de ayer. Yo comentaba, y que me disculpo porque definitivamente hubo una desconexión y se nos desconectó las cosas aquí. Me disculpo, realmente no terminamos. Dije que había entregado todo el mensaje, pero no nos despedimos. Así que me disculpo por ahí de antemano. Fíjese, yo decía que en Santiago capítulo 2, que los demonios tiemblan y realmente creen. Cuando las personas tienen una fe de diablo, esto es impresionante. Se revela en el capítulo 3, que este era parte del último verso que iba yo a comentarlo. Mira qué dice, versículo 13 hasta el versículo 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Yo quiero decirte en esta noche, normalmente alguien que tiene una fe de diablo se le va a reflejar porque siempre está enfocado en lo terrenal. Así es. 2, diabólico porque siempre va a ser mentiroso, siempre va a estar con tendencia a inventar, a manipular y a adivinar. Entonces usted lo va a descubrir fácilmente. Y dice que también es animal. Esto es una persona que definitivamente está rebelde, está desbocada. Decimos nosotros como cuando un caballo no tiene freno, desbocado, va loco. Así son esas personas que tienen una fe de diablo. ¿Por qué? Porque no se sujetan, pero ni a su propia mujer. Y si es mujer, no se sujeta ni a su propio marido. ¿Y qué diremos a las autoridades del país de donde usted sea? Impresionante. Pero este es otro tema. Solo quería mencionar como un poquito más por el tema, porque se nos desconectó ayer de todo y no pudimos decirlo. Pero así somos. Damos realmente hasta lo último por esta palabra, nuestra propia vida, por el Evangelio. Vengo a decirte, defensores de la fe, la crisis de la fe, edición número 12. Realmente, un día yo mismo, fui una vergüenza. Fui prácticamente un desalmado,
fui un impío, yo ofendí a Dios porque fui un inconsciente y aún sabía de esta palabra. Pero Dios me dio una oportunidad y me dijo, te levanto y te doy esta otra oportunidad. Por eso estamos aquí, damos nuestra vida. La persona que te habla y te habla como te habla, la familia mía y que muchos están realmente siguiéndome y constantemente hablamos, verdaderamente que le mando saludo a la familia, a mis amigos, hermanos, a todos los que me conocen. Realmente los quiero mucho. Gracias por sus oraciones y seguimos en victoria con Cristo. Los defensores de la fe realmente siempre van a defender a capa y espada siempre esta fe porque saben perfectamente de dónde Dios los sacó. Así es. Y aquí vengo a decirte, cuando realmente, aquí dice la Biblia en Judas, que Judas estaba diciéndole a los hermanos, ardientemente ustedes peleen, ustedes contiendan, ustedes prácticamente muestren defensa por la fe. Dice, quise escribirles para exhortarles, es decir, para animarlos, que contiendan ardientemente. Cuando dice ardientemente es fuego, fuego. Estamos hablando que la persona esté ardiendo, que la persona esté fogosa, que la persona no esté tranquila. Cuando alguien se enoja, muestra qué carácter trae. Impresionante. Así mismo. Cuando una persona se enoja, demuestra, como digo alguien, de qué está hecho por dentro. Pero cuando una persona se enoja y entonces le da parte a esa ira y encima de eso le da lugar al diablo, entonces su fe se convierte en una fe que ya no es la de Dios, pura, amable, pacífica. Ya no es una fe realmente viva, ahora es una fe que se está desviando. Y así hay muchos. Por eso hoy vengo a decirte, cuando tú encuentres a un defensor de la fe, aleluya, hazlo tu amigo, porque ese es tu hermano, porque ese está en el mismo camino. Ese realmente o esa está en la misma sintonía. Cuando tú te encuentras a alguien que arde en la fe y es defensor de la fe, esta persona dice, es la misma fe, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es la misma palabra. Esta persona ha leído 1, 2 y 3 y 10 o 20 o hasta 1000 veces Efesios capítulo 4. Unidad de la fe. El mismo Señor, el mismo Padre, de todos, para todos, en todos y por todos. Es la misma fe. La misma fe de Abraham, la misma fe de Jesús, la misma fe de los apóstoles y profetas. La misma fe. La misma fe que nos lleva hacia el cielo. Esperamos cielo nuevo y tierra nuevas. Esperamos la venida de Cristo porque sabemos que debemos amarlo siempre. Estamos agradecidos. Cuando realmente nosotros peleamos la buena batalla de la fe, estamos siempre enfocados en esta guerra espiritual, porque realmente sabemos firmemente que esta guerra no es carnal, no es contra los hermanos. Hay muchos que son malinterpretadores, son muy buenos para malinterpretar. Dios tenga misericordia. No quiero soltar el mensaje todavía porque lo que Dios me ha dado es poderoso en esta noche. Vamos a cerrar esta serie de una forma diferente como Dios nos lo ha indicado y yo quiero que verdaderamente tu vida sea bendecida. ¿Sabes qué? Normalmente cuando una persona tiene una fe ardiente, la vive. Esto es sumamente importante. Cuando la persona vive la fe, se siente. Sabe perfectamente que esta persona cuando vive la fe, está viviendo una vida en relación con Dios. Porque su fe está viva. Esta fe ardiente lo hace ser defensor de la fe. Y esto es lo que decía aquí Judas. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados
para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, en el contexto del verso 3, que era porque había, dice, una común salvación. Cuando tu fe verdaderamente la estás defendiendo, es tu salvación. Nadie que habla para predicar, para anunciar a Jesús, es porque se le dio gana, no porque realmente él diga, wow, qué gran historia la de Jesús. No, cualquiera que confiesa a Jesús es porque cree en Jesús. Cualquiera que confiesa la verdad, cualquiera que defiende esta fe, cualquiera que es un defensor de la fe, es porque tiene el Espíritu Santo, es porque ha sido transformado, es porque ha sido cambiado, es porque esta persona sabe que hay un Dios único que prometió darnos el perdón de los pecados, lo que nos separaba de Él, y que saben que el propósito de Dios fue demostrado desde el principio y que su grande misericordia de Dios ha sido enorme, que su paciencia ha sido grande hasta hoy, su fidelidad no la podemos callar, que es un Dios fiel, verdadero, todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Aleluya. Por eso yo vengo en el nombre de Jesús a decirte que verdaderamente cuando tú te encuentras con un defensor de la fe, cuidado me malinterprete las cosas. Por eso estaba diciendo, muchas personas dicen, no, y luego sueltan las cosas de su boca y esto los contamina, porque la lengua realmente no la están usando para bendecir al Señor, ya no la están usando para glorificar a Dios, para edificar al pueblo, para edificar a la gente. Están descuidando su propia salvación, como dice la Biblia, Hebreos 2, del 1 al 6. Muchas personas prácticamente ya su lengua la han descuidado y su mentalidad ya está desviada. ¿Por qué? Porque ya no su sabiduría ya no es basada en el temor de Dios, ya no está basada en que debe amar a Dios y al prójimo, ya no está basada prácticamente en mantenerse ferviente en la fe. Ya no, ahora dice, y empiezan a juzgar y criticar y murmurar, y es contra el mismo pueblo de Dios. Esto es impresionante. Por eso dije, lo que a mí más me ha pegado esta serie, La Crisis de la Fe, es porque Dios me mostró desde el principio que en el pueblo hay mucha duda, hay mucha incredulidad. Y en el mundo, muchos ya no quieren creerle ni hasta su propia sombra. Tienen miedo hasta de sus propias sombras. Ya no le creen a nadie. Jesús lo dijo, Mateo 24, que prácticamente vendría un tiempo donde la gente verdaderamente ya no iba a tener pasión por la palabra. Dice que el amor se iba a enfriar, iban a ser despreciables. El apóstol dijo que la fe iba a ser realmente desviada. Dice, entrarán personas que van a hablar doctrinas diferentes a las de Jesús y a muchos, dijo Jesús, van a engañar. Pablo dijo, 1 Timoteo 4:1, dice, y va a ser una doctrina que desviará. Déjenme, se lo voy a leer y vamos a continuar con nuestro tema rápido. Mire que está poderoso. Dice que prácticamente Timoteo, dije 4, mire que dice el versículo 2, que realmente esta persona que sabe defender la fe va a descubrir esta clase de gente. Lo que Pablo dijo. Dice, versículo 2, estos que son engañadores y que enseñan doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la mente, dice, la conciencia, hasta prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Dice que con acción de gracia participarán ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, sino, dice, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Cuando Pablo estaba hablando de esto, es exactamente lo que Jesús estaba diciendo, que verdaderamente vendrían tiempos donde la gente estaría desviando su fe. Y esto es lo que a mí me pegó desde un inicio cuando Dios me dio La Crisis de la Fe, la serie. Porque en el pueblo de Dios hay mucha duda, incredulidad, y prácticamente esta palabra ya no la están creyendo.
Y ahora prácticamente se van por lo sensacionalismo, por lo emocional, se van prácticamente por lo terrenal, se van prácticamente por la codicia, por la avaricia, se van prácticamente por las cosas que ven sus ojos, ya no por la fe viva, la fe que pone sus ojos en lo espiritual, que es prácticamente Cristo, Jesús, el autor y consumador de la fe, el único que salva y cambia, transforma el corazón de la persona. La gente está dejando la fe verdadera por una fe que realmente es pasajera. Impresionante. Por eso, cuando tú sabes y tienes una ardiente fe, eres un defensor de la fe, vas a ser como esta gente que Judas le decía, su común salvación. Y les animo para que ustedes contiendan ardientemente, porque van a entrar gente que van a usar la gracia de Dios como libertinaje. Y esto prácticamente lo dijo Pedro. Pedro prácticamente lo mencionó. Pero antes de irme con Pedro, mire qué dice el versículo 17 de Judas, porque vamos a terminar con Judas. Dice el versículo 17, pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo, hoy, habrá burladores que que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Impresionante. Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Dice, pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe. Aleluya. Poderosa palabra. ¿Sabes que realmente cuando yo estaba más chamaco, comenzando el ministerio de evangelista que Dios me levantó, en ese primer año, a mí me decían, y gracias a la Santísima, y yo me le quedaba mirando, ¿es un idólatra este predicador? Pastor, me decía, fe, hermano. Muchas de las veces tú vas a encontrarte personas, aleluya, que son defensores de la fe. Y yo no estoy diciendo esto, y no me malinterprete, por favor. Yo no estoy diciendo que le hagas o te juntes con la gente que es defensora de la fe y que tienen una fe purísima, una santísima fe, o que tienen realmente una fe viva y que son súper defensores de la fe. Yo no solamente te digo que te juntes con un montoncito y que los demás los aborrezcan. Dios me libre de eso. No sería un predicador de Jesucristo. Sería un vil, sinvergüenza, mentiroso, hijo del diablo. Pero yo no soy eso, gracias a Dios. Yo te quiero enseñar la verdad. ¿Sabes por qué? Porque los que no tienen fe pura, porque los que no defienden la fe, porque realmente los que no tienen una fe viva, porque las personas que verdaderamente no conocen esta santísima fe, ¿sabes qué? Tú, si la conoces, sabes defender la fe, tienes una pura fe, santísima fe. Si tú realmente tienes una fe viva, tienes el Espíritu Santo, entonces eres llamado para que tú vayas y compartas esta fe. Esta fe que es la misma fe que Jesús dijo antes de que se fuera. Vayan y métanse en el aposento alto y esperen que el Espíritu Santo venga y les llene de poder para que entonces sean testigos del poder del Espíritu Santo. Esto es lo que marca la diferencia a alguien que defiende la fe. Se trata de defender la verdad de Dios, que es el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que defiende a un cristiano? Porque habrá muchísima gente que dice, yo soy este, yo soy el otro. Defienden su religión, defienden prácticamente su posición. Pero ¿qué es lo que defiende de la fe un verdadero hijo de Dios? La salvación, que la Biblia enseña que Dios amó al mundo de tal manera que dejó que Jesús, el único Hijo, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, viniera a encarnarse. Y estuvo de acuerdo en su gran propósito para salvar al mundo que estaba perdido. Esto es lo que hace un creyente. Y esto es lo que hace
conocer la verdad del Evangelio, la buena noticia, que ese día que el Señor envió a Jesús, se cumplen muchas profecías que los profetas antes dijeron. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que Jesús confirmó aquella ley, aquella regla, aquellas profecías y enseñó lo que Dios le daba, la doctrina de Dios. ¿Y cuál es la doctrina de Dios? Que seamos santos como Él es santo. 1 Pedro 1, versículo 15 y 16. ¿Qué es la doctrina de Dios? Que Él es un Dios santo, santo, santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que es realmente perfecto. Un Dios que le gusta la santidad y que por eso permitió que el Hijo de Él, Jesucristo, muriera en la cruz y que resucitara el tercer día para darnos el perdón de los pecados, lo único que nos pone negros y nos separa de Dios, lo único que nos lleva al infierno, porque el infierno, la antesala prácticamente de los encarcelados espíritus malvados de lo que habla Judas, están prácticamente allí. ¿Sabe por qué? Porque un día en el caos que va a venir en los juicios, prácticamente muchos de esos van a ser soltados para hacer justicia a Dios, porque va a juzgar a las naciones por rebeldes, por burladores. Dice, van a andar con sus malvados deseos en este tiempo, dijo Judas. Estas son palabras realmente proféticas. Y dice, sensuales. Los que dicen, vete con tu Dios por allá, vete con tu religión, con tu evangelio, vete con tus milagros por allá, déjame a mí hacer lo que yo quiera. Esos burladores, esos sensuales, él dice, no, si a ti no te gustan las mujeres, a mí sí, vénganse una y con otra. Y se va una con otra. Esta gente que realmente están dentro de una congregación y están agarrando a las mujercillas que realmente son indoctos, que son personas que no conocen la verdad de Dios y que solamente andan en el chisme y que solamente están entrometidas. Estas personas que están de ociosas sin hacer nada, incluyendo muchos líderes realmente de estas congregaciones que son sensuales, que son personas que están totalmente desviadas de la fe porque ya no andan en el espíritu, ahora andan en la carne, y solamente cuando viene alguien con la fe viva, con la fe verdadera, prácticamente son atacados. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios, cuando tu fe es atacada y te ves amenazado, es cuando tú vas a guerrear, así como lo oye. Cuando tu fe es atacada y te ves amenazado, es cuando vas a guerrear, es cuando vas a sacar la palabra. Y muchas de las veces tu comportamiento como cristiano, Pedro realmente lo menciona. Esto está en el capítulo 3 y capítulo 4 de Primera de Pedro. Hasta el capítulo 5 si quieres leerlo. Impresionante. Pedro también hablaba de esos burladores y de esos falsos maestros como Judas en este tiempo. ¿Sabes por qué? Pedro también habló de esto porque Pedro estaba hablando de la venida de Jesucristo. La venida que hoy también predicamos nosotros. La misma venida de Cristo. Una venida invisible. Una venida que Él va a arrebatar a la iglesia. Va a ser un arrebatamiento. Los va a tomar y se los llevará. Aleluya. Para que ellos estén libres de los caos que vienen a esta tierra. ¿Y sabes qué? Muchas de las veces tu comportamiento con la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene del Padre, la sabiduría que es procesada en la mente, en el corazón de una persona que ha sido transformada, es por el Espíritu Santo. Santiago 3 lo leímos. Dice que esta es pacífica, es una fe prácticamente pura, es una fe buena, benigna. Dice, y esta fe realmente es de misericordia. Y te lo vuelvo a leer para que lo pongas en tu nota. Dice así, 3 versículo 17. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Alguien que tiene una fe ardiente es puro, es inocente, no conoce lo malo, no se embarra tan fácil porque sabe defender su fe.
Siento la gloria de Dios. Vengo suave de parte de Dios en el nombre de Jesús. Dice, después pacífica, luego amable y luego benigna. Pero dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Este cristiano que defiende su fe, que es un buen defensor de la fe, ardiente, fogoso, aleluya, nunca está detenido, nunca está parado. Por eso cuando estábamos hablando el día de ayer, capítulo 2 de Santiago, en la fe muerta, muchas de las veces es bueno hacer obras, sí, pero todas las obras que tú hagas, como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 23, 24, dice que tienen que ser para Cristo, porque a Él servimos, todo para su gloria, porque sabemos 15:58 de 1 Corintios, que todo lo que hagamos para Él tendrá recompensa. Entonces, cada persona debe saber que necesita, en este caso, ser una persona que defiende su conducta, defiende su persona, defiende prácticamente la palabra, defiende el ministerio, defiende su fe. Porque cuando tu fe es atacada y te ves amenazado, es cuando tú vas a empezar a guerrear. La guerra es una guerra continua. Pero ¿sabes qué? Muchas de las veces en esta crisis de la fe vas a mirarlo, tú lo vas a ver. Y no tienes por qué decepcionarte, porque Dios te está confirmando una vez la palabra, una vez más. ¿Sabes para qué? Para que sepas que Él dijo un día, este pequeño tiempo, dice, de aflicción que pasarás, tienes que aprender a soportar, porque realmente dice, yo voy a estar contigo. Su paz que te va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, dice, va a estar ahí. Dios va a estar contigo como poderoso gigante. Dios va a estar contigo siempre defendiéndote. Porque en la guerra espiritual tú no vas a vencer solo, solamente con el Espíritu Santo. Por eso un día aquel predicador profeta dijo, no con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Aleluya. Zacarías 4:7. Dijo, vino el Espíritu Santo a Zorobabel, aleluya, y dijo, no con espada ni con ejércitos, aleluya, mas con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Con qué podemos vencer? Solamente por el Espíritu Santo. Dice, entonces versículo 6, dije 7, pero es versículo 6. 4:6 Zacarías. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La única guerra que realmente podrías perder es donde tú te metas a un ejército de hormigas. Por eso ve a la hormiga, oh perezoso, Proverbios 6, para que realmente sepas que ellas no tienen cerebro, pero saben trabajar unidas. Yo vengo a decirte de parte de Dios, cuando tú tienes una fe viva, una fe santa, una fe pura, una sabiduría de Dios en tu corazón por la palabra, el Espíritu Santo te ha hecho templo de Dios. Y tú tienes que ofrecer sacrificios vivos, agradables a Dios. Oración, ayuno, alabanzas, clamor, intercesión, petición. Todo eso tienes que hacerlo por agradecimiento y porque eres siervo, sierva. Eres persona sometida al Maestro, al Rey de Reyes, al único Dios verdadero. Cuando tú sabes a quién sirves, no te vas a detener cuando viene esa guerra espiritual, porque vas a encontrarte, te dije, y los vas a ver, gente con sus malvados deseos. Impresionante, suena muy rasposo. Cualquiera muchacha o cualquier mujer que es muy sensible no quisiera escuchar esto, pero así dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente dice, malvados deseos. Judas, ahí está el versículo 18.
de Judas 1, versículo 18. Dice, el postrer tiempo habrá burladores que no andarán, dice, que andarán según sus malvados deseos. O sea, no van a tener misericordia, como Pablo también lo dijo en Hechos. Van a entrar después de su partida, dice, gente que van a ser malos obreros. Y esta gente va a ser causante de que la crisis de la fe, y siendo personas que profesan la fe. Pero Tito 1:17, mire, ¿qué dice la Biblia? Tito 1:17, antes de seguir, te estoy dando la palabra porque así tiene que ser por el Espíritu Santo. Dice Tito 1:16 y 17. Dice ahí, déjeme lo busco para leértelo así, rápido, porque son citas que me encanta leerlas. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando una persona tiene prácticamente el Espíritu Santo, va a descubrir que esta guerra espiritual tiene que atacarla, tiene que guerrearla con el Espíritu Santo, porque se está dando cuenta que muchos profesan conocer a Dios, están en su fe desviada, en su fe prácticamente que no glorifica ni honra a Dios. Que no dice la Biblia que los desprecies, que no dice la Biblia que tú los aborrezcas, que no dice la Biblia que tú hagas tu propio club y que tú hagas tu propio grupo y te apartes de ellos y que los aborrezcas, porque aquellos son del otro grupo, son los perdidos y que nosotros somos los que nos salvamos. Cuidado, porque esa fe tampoco es de la de Dios, eso es una fe terrenal, eso es una sabiduría terrenal. Y cuando una persona aborrece, ya es animal. Prácticamente es una sabiduría animal. Y la diabólica es cuando prácticamente la gente cruje contra los predicadores los dientes, que tiene odio, que tiene realmente, quiero matarlo. Esos son demonios adentro de la persona. Cuando una persona defiende la fe, tiene el discernimiento del Espíritu Santo, es una persona madura y entiende que su fe la tiene que cuidar. Y cuando vienen estos sensuales, cuando vienen estos con sus malvados deseos, con jactancia, con vanagloria, con vanidad, con orgullo, con arrogancia, con blasfemias, con burlas, que son burladores, con críticas, con murmuraciones. Están como la Biblia dice, Mateo 24, reino contra reino, nación contra nación. Esta es mi religión y esta es mi fe. Y se aferran prácticamente a un dogma, a un mandamiento de hombre y a un concepto de un libro que ni siquiera tiene fundamento en Dios. Impresionante. Y esta gente, usted que tiene una fe verdadera, no debe aborrecerlo. Al contrario, tiene que con mansedumbre sacar realmente la palabra de Dios. Dice, si alguien, y te lo voy a volver a leer, Santiago, mire que dice Santiago, capítulo 5, versículo 18. Estábamos en Judas, dele para atrás, y va a encontrar rápido a Santiago. Dice así la palabra de Dios, rápidamente. Dice, y otra vez oró Elías dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, dice el versículo 19, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad, pero si alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando la persona de fe sabe defender lo que Cristo compró con su propia sangre, aleluya, sabe que aquel hermanito puede que esté caído y que tú eres el restaurador. Puede que aquella persona ya su débil fe no le da para seguir avanzando, pero tú que tienes una fe fuerte, pura, santificada, una fe que tiene fuerza por el Espíritu Santo para levantar al débil, que tu fe es fuerte, porque la Biblia lo dice, los fuertes sostengan a los débiles. Cuando tú entiendes esto, entonces dice, verdaderamente, este es el concepto. Y esto es lo que la gente normal, natural, no entiende. Dice, pero ¿por qué se aferra a esa fe? ¿Por qué es terco para eso? Tú y yo necesitamos ser aferrados, tercos para la fe.
Defender la fe significa que a capa y espada nosotros tenemos que defenderla. ¿Sabes por qué? Porque si descuidamos tantito nuestra salvación, entonces tu trayecto, ¿de qué le serviría a un atleta que se estuvo preparando tantos meses, absteniéndose de tantas cosas, si en el momento de la carrera, en el momento prácticamente de la participación, del momento del evento, no sirvió de nada su carrera? Tiene que luchar, tiene que correr con el fin de ganar. Si no, entonces que no se meta a la carrera, porque tiene que ser apto para la carrera. Y realmente cuando alguien entra a una carrera, hablando físicamente, hablando normal, en el mundo de nosotros, siempre los prueban. Es como si alguien va a entrar al ejército. Van a revisarlo súper bien del cuerpo. No lo van a dejar entrar si está enfermo. Es como cuando alguien va a divertirse a los juegos mecánicos. No lo van a dejar subirse a la montaña rusa si esta persona está enferma del corazón. Es algo obvio, es algo que ya la gente lo sabe. Pero ¿sabes qué? Así es el evangelio. Nadie, dijo Jesús, que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Nadie va a ir al cielo si anda con levaduras, que es la levadura de los fariseos y saduceos, que era la hipocresía. Cuando tú, como defensor de la fe, miras a esta gente con los nombres que ya te di y trae esta hipocresía y se denota, entonces Dios no te manda a aborrecerlo. Dios lo único que te manda es a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Capítulo 16, versículo 16 hasta el 18, si usted quiere leerlo, de Marcos. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo, pero el que no creyere será condenado. Tu misión, mi misión como defensor de la fe es simplemente, si te caíste, entonces hazle como los niños, naturalmente. Sacúdate el polvo, o como lo hizo una chica que una vez la miré y por pena y vergüenza se raspó la rodilla, pero hizo como que nadie la vio y siguió caminando. Lo mismo, un niño que se cae, sigue jugando, sigue en la carrera, sigue en el juego. La vida es así, pero la vida se tiene que vivir con Dios, porque no tendría sentido si vive una vida separada del creador del amor perfecto. Un matrimonio que no tiene a Dios dentro es un matrimonio sin sabor. Prácticamente están corriendo a la vuelta de unos cuantos añitos al corte, porque no va a funcionar. Un matrimonio que está fundado en el dinero va a caer porque pronto el dinero, dijo alguien, se sale por la ventana. El dinero cuando ya no está, entonces el amor se perdió. ¿Por qué? Porque su amor estuvo fundado en el dinero. Y ese realmente se acaba. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando una familia tiene una fe ardiente, una fe santa, una fe consagrada, que está sometida a Dios, Él es realmente el líder de la casa y dice, yo estoy enfocado, mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo creemos en el Señor Jesucristo. Aquí vivimos la fe, aquí realmente practicamos la fe, aquí vivimos una fe ardiente. Y cuando esta persona lo declara, entonces recibe al débil, entonces recibe al huérfano, entonces recibe a la viuda. Es hospitalario, es una persona que sabe donarse porque ya alguien se donó por ellos. Aleluya. Alguien que realmente está con tendencia siempre a lo terrenal, a lo malo. Esta persona no tiene una fe ardiente, no defiende su fe. Muchos defienden sus negocios. Y es normal, es natural. Pero ¿sabes qué? Hoy las cosas de Dios muchos la tienen como negocio y defienden su negocio, no el evangelio. Dios tenga misericordia de ellos. Dice que realmente en el versículo 20 y 21 de Judas dice santísima fe. Y cuando yo te decía que te iba a hablar de Pedro, te voy a dar solamente unos versos y voy a irme rápido porque quiero orar diferente en esta noche y quiero realmente agradecerte. Y yo espero que tu vida nunca más sea la misma con esta palabra.
porque son palabras que venimos de parte de Dios enseñándotelas para que tu fe sea realmente una fe, como dijo Judas, santísima fe, para cuidar tu salvación. Dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Por eso dije que lea 3 y 4 o 5 de Pedro. Dice, versículo 12 hasta el 19. Mire que está largo, pero lo leemos rápido. Dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Porque, dice, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Leído. Y mire que te voy a leer estos 3 versos rápidamente. Mismo segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 al 17. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren, dice, con diligencia. Procuren con diligencia. Mire que está impresionante. Procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Luego dice, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Impresionante. Luego dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Ahí está, leído, entregado. Yo te voy a decir de parte de Dios, los principios, los valores, los mandatos de Dios para nosotros, es lo que se debe de estar hablando siempre para que la fe esté fuerte, esté realmente ardiente, sea una fe pura, sea una fe santificada y sea realmente una fe que nos lleva cada uno a estar sometidos a Dios para cuidar nuestra salvación, que es una salvación tan grande. ¿Por qué defendemos realmente nuestra fe? Porque hubo alguien que la defendió y lloró que sus lágrimas eran como de sangre. Y él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, cual ni uno la ha sufrido. Los burladores que se cuelgan en una cruz y que participan en una película haciendo algo parecido, para Dios es una burla y para ellos creen que es una gloria para Dios. Realmente esto, digo la Biblia, dice, ay de aquellos que a lo bueno le llaman, a los 5:20 de Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y que de lo amargo dicen que es dulce. Un día ya muy pronto se acerca. Por eso dice el apóstol, manténganse intachables, irreprensibles, manténganse limpios, puros. Una iglesia santa, una iglesia sin arruga, una iglesia sin contaminación. La levadura de los fariseos, la hipocresía, la doble cara, la doble moral, la gente que vive con ese tipo de vida, realmente aparentando de Dios y no de Dios. Este tipo de gente que su fe está apagada, realmente tú tienes que ponerte firme para que no sea que de esos malos obreros, de esos malos falsos
predicadores, maestros y de tanta gente falsa que hay el día de hoy. Dios no nos manda a condenarlos, porque el único realmente que los va a juzgar un día es Dios. Cuando yo estaba creciendo en esta palabra, cuando estaba jovencito, déjame te doy un poquito de testimonio. A mí me decía realmente mi madre, gloria a Dios, Dios bendiga a mi madre siempre, porque oramos todos los días por ella. ¿Sabe? Me decía, hijito, tranquilo, relájate. No agarres nada en contra de ningún siervo. Están mal, yo también lo veo. Pero lo único que nos toca a ti y a mí es orar por ellos. Y Dios se va a encargar de ellos. Él es el que juzga, Él es el que hace realmente lo que Él quiere. Si Él lo permite, allá Él. Pero ni tú ni yo. Ahora, yo sí soy así. Hemos crecido en la fe y hemos pasado más de 20 años. Te voy a decir algo importante. Si a mí Dios me dice que dé una palabra, la voy a decir. Y no me voy a callar. No me importa si sea el más criminal, el más malo. Porque yo sé que la palabra de Dios jamás va a afectar para mal a nadie. Lo único que afecta para mal a alguien realmente es la información perversa y desviada del mismo infierno. Porque muchos están torcidos, dice el Señor, y solamente están hablando palabra del mismo demonio, porque han descuidado la palabra, han descuidado su relación conmigo, han sido prácticamente amadores de su propia carne y sus propios deseos. Y muchos están siguiendo sus propios deseos carnales. Ya no se guían por mi Espíritu Santo. Esta gente, yo tengo muy cerquita sus días, porque los voy a quebrar, los voy a quebrantar, porque mi Espíritu Santo se estará manifestando con poder y gloria en mi iglesia, y yo voy a empezar a resaltar el que es mío, y voy a estar sacando lo que no es mío, porque yo vivo. Mis hijos tendrán realmente mi respaldo, y siempre yo voy a estar con mi mano de justicia, librándolos de toda obra malvada y perversa. Por eso, iglesia, te llamo a un convertimiento, a una consagración, a que no pares de buscar mi rostro, de estar firme, de estar sometido, de mantener tu fe en obediencia, en santificación, porque pronto vengo. Pronto estarás mirando malas noticias y vas a mirar más caos, porque ya está escrito en mi palabra. Pero quiero que estés firme en tu fe, porque pronto la venida del Hijo del Hombre estará siendo manifestada. Y yo voy a llevar una iglesia que esté santificada, que esté pura, que esté limpia y que esté santa. Solamente hay de aquellos que hoy por hoy se oponen a mi evangelio y a mi verdad. Bienaventurado cuyo reino está bajo mi sometimiento. Bienaventurado el rey que teme a Jehová. Bienaventurado aquel que realmente me sirve, porque estos serán engrandecidos, serán puestos muy en alto, porque yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Siempre yo voy a defender a mis ungidos, siempre yo voy a librar a mis pequeñitos, porque vivo yo que realmente no miento, y mi palabra, cuando yo la hablo, la cumplo, porque yo no miento y no soy hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que yo ya he dicho se cumplirá y tus ojos lo verán. Sométete con tu familia, porque pronto los que no se acercan a mí, los que me aborrecen, los que están en contra, pronto van a ser confrontados por mi misma palabra, y un día estarán frente a mí y ellos querrán justificarse, pero entonces sus mismas palabras los juzgarán. Así te ha dicho el Señor, hermano. Gracias damos a Dios de la gloria, porque esta palabra que Dios nos ha dado es una palabra que nos ha confirmado el Señor. Y ¿sabe qué quiero decirte?
hay una palabra que Dios me decía para terminar este programa, que va a venir el Espíritu Santo sobre todos aquellos que realmente han estado buscando su presencia, y va a empezar Dios a obrar dentro de la iglesia milagros, sanidades, operando de una forma poderosa, bautismos, llenura del Espíritu Santo, repartimiento de dones por parte del Espíritu Santo. Dios mismo operando de una forma gloriosa. ¿Sabes por qué? Porque ahora el Señor está sacudiendo al trigo, porque ahora el Señor estará sacando la basura que estaba estorbando prácticamente. Dios mismo está haciendo germinar la semillita que se sembró hace tiempo, porque dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Dios va a empezar a dar crecimiento, y esto lo hace el Espíritu Santo como Él quiere. Por eso el día de ayer yo dije, cuídate de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuídate. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las veces los que están apagados en la fe y que duermen en la fe, la gente que está desviada de la fe, prácticamente están juzgando cosas que realmente no entienden. Pero si tú realmente tienes el Espíritu Santo, entonces vas a correr y a llevarle la verdad y a corregirlo en el error, a hablarle con mansedumbre, a hablarle con amor, a hablarle con fe. Nadie puede salir a predicar sin fe. Pastor, ministro, persona que estás frente a un liderato, por favor, te lo digo como hombre de Dios. Te lo digo realmente porque fui jovencito y yo fui entrenado por líderes, por grandes mentores, por grandes hombres de Dios. ¿Y sabes qué? Te quiero decir algo. La escuela que Dios nos ha enseñado es una escuela impresionante. Es la que compartimos. Es la que está en la Biblia, prácticamente. Y como te estoy diciendo como hombre, como hijo de Dios, como hermano en Cristo, te digo, ¿sabes qué? Necesitas, como lo dije en el capítulo 4, versículo 17 de Primera de Pedro, el juicio comienza por la casa. Tienes que predicarte a ti mismo, como dijo el apóstol Pablo. Tienes que sentarte. Ya están abriendo casi en todos los lugares los negocios. Ya casi está pasando la cuarentena. Pero ¿sabes qué? Antes de que empieces a funcionar normal, como lo hacías en el pasado, tienes que sentarte y entonces autoanalizarte. Volver a las bases, volver al fundamento, hacer un prácticamente reset, le dicen en inglés. Tienes que volver a las bases. Quiero decir que lo que tú sabes es nada. Lo que yo sé es nada. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a las bases. Al amor primero. La fe es algo que verdaderamente nos tiene que impulsar para hablar verdad. La verdad de Dios. La verdad santa. Si quieres ver la manifestación gloriosa de Dios, tienes que someterte, tienes que buscar su presencia, tienes que autoanalizar y decir, ok, esto lo quito porque esto era mío y ahora mejor lo de Dios. Tienes que dejar que Él, dice, todo aquel que ministra haga partícipe al que lo instruye. No está hablando la Biblia espiritual de alguien natural o terrenal, está hablando de Jesús, de Cristo Jesús. Claro, hay que honrar a los hermanos, siempre es cierto, pero ahí está hablando de Cristo. Todo aquel que ministra haga partícipe de quien lo instruye. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo une, el Espíritu Santo levanta, el Espíritu Santo restaura, el Espíritu Santo infunde fe, el Espíritu Santo infunde poder, el Espíritu Santo opera milagros, el Espíritu Santo hace que el Evangelio sea eficiente y fuerza realmente que sana. El Espíritu Santo honra al Padre, honra al Hijo. El Espíritu Santo hace la operación de Dios, el propósito de Dios. Como predicadores, como personas que estamos influyendo en el mundo afuera, necesitamos hablar la verdad. ¿Cómo creerán si no se les habla la verdad? ¿Cómo realmente vendrán a los pies de Dios si no hay ejemplo? ¿Cómo realmente se congregarán si realmente no hay un ejemplo? Necesitamos tomar el verdadero ejemplo de fe, Cristo Jesús, sometido hasta la muerte,
una muerte de cruz, fiel siempre, honrando al Padre. Y todavía oró y dijo, Padre, no le tomes en cuenta lo que hacen, perdónalos, no saben lo que hacen. Ellos todavía no han comprendido la fe. Son mi pueblo, por quien yo vine a morir por ellos. Perdónalos. Cuando tú estás mirando gente que está sin entendimiento, sin conocimiento, cuida tu lengua. No sea que tu sabiduría sea prácticamente la que no está basada en la sabiduría de Dios, que es amable, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenas obras. Realmente cuidado, porque si tu fe de sabiduría no está basada en esta, entonces puede que esté en perturbaciones, contenciones, amarguras, y estas no son buenas. Es animal, diabólica y prácticamente terrenal. Cuidado, la lengua no puede bendecir al Dios glorioso y maldecir al hermano. No podemos. No se puede sacar agua dulce de la boca, de una fuente. Dice, con la boca bendecir al Dios de la gloria y maldecir al prójimo. No podemos servir a dos señores. No podemos estar en el mundo y en las cosas de Dios. No podemos. No al templo del Espíritu Santo. 6:14 de 2 Corintios hasta el 17. Dice, no puede el templo de Dios ser participante del incrédulo, de la mesa de los demonios. Palabra de Dios. No puedes mezclarte. No puedes. ¿Cómo descubres a alguien que es de Dios? Cuando habla. Si alguien no exalta el nombre de Cristo, si alguien no honra el nombre de Cristo, prácticamente, cuidado, te desvíes. No sea que tú corriendo en la buena batalla de la fe, guerreando en la fe, y a lo último vengan y un dardo del enemigo te debilite tu fe y no entres al reino de los cielos. Y uno de esos ataques del diablo es que te va a hacer guerrear entre tus propios hermanos. ¿Por qué entre tus propios hermanos? Jesús lo dijo, va a haber juicio y va a haber guerra y va a haber enemigos hasta los de la misma casa. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había entre sus propios hermanos celos, envidias, aborrecimiento. Pero luego ellos tuvieron un encuentro porque esa oración subió hasta el tercer cielo. Dice que le abrió el camino ante el Padre. La oración dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Padre, yo he venido a entregar mi vida por ellos. Y trajo salvación. Dijo, una entrada de la gracia de Dios. Aleluya. Por eso dice, si usted mira, dijo Judas, uno que usa la gracia en libertinaje, cuidado. Cuidado que te desvíes a vivir libertino y no glorificando a Dios. Cuidado que si el Espíritu Santo está en ti y hay libertad, no sea que verdaderamente el diablo está mirando que vives en libertad y que vives una fe ardiente, fogosa, pero realmente busca al que se debilita. El diablo no ataca a cualquiera, por eso cuando tú ves que tu fe es atacada y te ves amenazado, es el momento de guerrear. Impresionante frase de Rodiger Montalvo. 3 veces te la repetimos para que te la grabaras. ¿Y sabes qué? Te quiero decir, es tiempo de que tú y yo estemos sometidos al único que venció, porque con Él todo lo podemos. Porque con Él somos más que vencedores. Porque con Él podemos llegar a ser transportados hasta el tercer cielo. Porque sin Él nada podemos hacer. Solos no podemos. Solos nos vamos a quedar patinando y vamos a ser derrotados. Pero con Cristo estamos escondidos. Con Cristo